Hola amigas y amigos que están sintonizándonos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web en contracorriente.red. Soy Jennifer Ávila. El pasado diciembre, el Senado argentino aprobó la propuesta para legalizar el aborto voluntario en las primeras 14 semanas de embarazo. Los movimientos feministas unidos en lo que conocemos como la Marea Verde lucharon para que esta ley se aprobara y su demanda se extendió por toda América Latina. En Honduras, la reacción del Poder Legislativo fue blindar la reforma que podría permitir el aborto en Honduras, haciéndola más difícil al tener que aprobarse con 3/4 de los votos en el Congreso. Lo mismo sucedió con el artículo sobre el matrimonio igualitario. Con este contexto, ¿es posible que llegue la marea verde a Centroamérica, particularmente a Honduras, y haga posibles cambios como el que sucedió en Argentina? Hoy está con nosotras la doctora Dorothy Estrada Tank, experta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y Niñas de las Naciones Unidas. La misión de este grupo es la de identificar, promover e intercambiar opiniones en consulta con los estados y otros actores sobre las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de leyes, normas y prácticas que discriminan a las mujeres y niñas. Bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. ¿Cómo es el contexto en América Latina para las mujeres y niñas? ¿Cómo podríamos decir que está la situación de igualdad de oportunidades y derechos de mujeres y niñas en esta región? Bueno, yo creo que es de todos conocido, ya no solo por cifras estadísticas, sino también por la vivencia real de quienes hemos crecido o vivido en la región, el hecho de constatar una profunda desigualdad socioeconómica, esto en general a nivel de abismos de diferencia en condición socioeconómica entre las personas. O sea, América Latina es tristemente conocida como la región más desigual del mundo. Es verdad que hay otros países, por ejemplo en África subsahariana, que tienen niveles generales más por debajo, con menores índices de desarrollo humano, pero a nivel de diferencia social entre las personas en una situación socioeconómica aventajada, acomodada, y aquellas que no, aquellas personas que están en situación de pobreza y de pobreza extrema, ambos fenómenos, es decir, la desigualdad socioeconómica entre distintos grupos de población, así como el fenómeno de la pobreza y pobreza extrema, sabemos que está presente en América Latina y que los espacios de desigualdad son mayores. Esto en cuanto a las mujeres y niñas, y adoptando una lente de perspectiva de género, pues nos permite observar que las mujeres y niñas sufren un impacto desproporcionado, tanto de la pobreza como de la desigualdad. Obviamente aquí hay diferencias entre países, ¿no? Si uno mira México, Argentina, Brasil, Chile, en comparación con Honduras, precisamente El Salvador, Guatemala, Nicaragua, es decir, que claro que a nivel intranacional hay diferencias, pero como denominador común podríamos decir que no hay realmente igualdad de oportunidades para mujeres y niñas, o digamos, dicho quizá de forma más exacta, hay desigualdades en el acceso a los recursos, al poder, a las oportunidades tanto educativas como laborales y al ejercicio de los derechos humanos, que es lo que más nos corresponde ver dentro del grupo de trabajo en Naciones Unidas al que pertenezco. En este contexto, ¿por qué es importante hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Por qué es importante realmente poner este tema en la discusión de los estados, pero también de la sociedad? Sí, me parece excelente la pregunta, ¿no? ¿Por qué en un contexto de desigualdad, incluyendo desigualdad de derechos, no solo de ingresos, recursos y oportunidades, es importante esta pregunta? Porque la interrupción voluntaria del embarazo tiene relevancia para el ejercicio de distintos derechos, del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por el impacto que tiene el aborto inseguro y clandestino en la salud precisamente de las mujeres y en muchos casos en la vida de las mujeres y niñas. En segundo lugar, el tema también impacta en el derecho a la igualdad y a la no discriminación,
precisamente porque en un contexto de desigualdad socioeconómica sabemos que el poder acceder a la práctica médica de la interrupción voluntaria del embarazo muchas veces se ve marcada por esas diferencias. Las mujeres o niñas en situación de pobreza tienen más probabilidades por la vulnerabilidad en la que viven de acudir a un aborto clandestino, o bien, si no es clandestino, inseguro o con falta de condiciones médicas adecuadas. Entonces también es un tema de desigualdad socioeconómica y un tema que tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con una desigualdad en cuanto a la ciudadanía, en cuanto a la posibilidad de proyectar, de planear un proyecto de vida para las mujeres y las niñas. Y es importante también porque tiene que ver con los derechos de las niñas también. Estos que he mencionado, salud, vida, igualdad y no discriminación, el derecho a la dignidad, el derecho a la autonomía, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, que en el caso de niñas es particularmente importante y requiere una protección especial del Estado. Y pensemos simplemente en el caso de Honduras, donde conocemos los datos de que al menos una de 4 niñas, mujeres menores de 19 años, ha estado embarazada en algún momento, y que una tasa alta de esos embarazos han sido resultado de violación o de incesto. Por lo tanto, también hay un tema de derechos de las niñas involucrado. ¿Cuál es la posición de Naciones Unidas ante países donde está totalmente penalizado el aborto? En Honduras no solamente está totalmente penalizado, sino también está prohibida la pastilla anticonceptiva de emergencia. Es decir, hay como una serie de políticas que están impidiendo el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Sí, creo que está muy bien planteada la pregunta en el sentido de ver esto en su contexto más amplio, no solamente el contexto socioeconómico que decíamos, sino también en el contexto de la propia salud sexual y reproductiva como un continuum, ¿no? Como un espectro amplio que no comprende solo la interrupción voluntaria del embarazo, sino que comprende toda una serie de pasos previos y posteriores en su caso. Por ejemplo, el acceso a métodos de contracepción de manera pues accesible, de manera económica, de manera igualitaria, de manera extendida a todas las mujeres y niñas en el país, por ejemplo, incluyendo en zonas rurales, por ejemplo, incluyendo obviamente mujeres indígenas, mujeres migrantes indocumentadas. Entonces, si este acceso a la contracepción no se da, pues obviamente hay embarazos, bien sea forzados o resultados de violación, bien sea no deseados, y por lo tanto el tema de la interrupción voluntaria del embarazo entra ahí también. La postura del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, de los diferentes instrumentos jurídicos internacionales adoptados en el seno de Naciones Unidas, y ya no solo de los instrumentos jurídicos como tal, sino de la interpretación que de ellos hacen los diferentes órganos de interpretación auténtica para ello, los diferentes comités de tratados y los diferentes mecanismos que derivan de la Carta de Naciones Unidas, como el grupo de trabajo al cual pertenezco. En este sentido, los distintos tipos de mecanismos coinciden en que hay un derecho a la descriminalización del aborto, al menos, por lo menos como estándar mínimo, en casos de embarazo resultado de violación, de incesto, en el caso de riesgo grave a la vida o a la salud de la mujer, y en el caso de malformación fetal grave. Entonces, esa es una postura consensuada en un tema que, por supuesto, es sumamente complejo y delicado, y no se pretende con esto minimizar la complejidad del tema, sino dar unos estándares de guía a los estados, como decía usted al principio, en las facultades del grupo de trabajo, acerca de qué es el mínimo estándar que debería un estado garantizar para el ejercicio adecuado de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Centroamérica está viviendo una crisis democrática, cada vez más se ven gobiernos autoritarios. ¿Cómo afecta esa situación de la democracia en Centroamérica, específicamente en Honduras? ¿Cómo afecta a las mujeres y niñas de esta región? ¿Tiene relación el autoritarismo, la crisis democrática con la desigualdad de género o la violación a derechos de las mujeres y niñas? Sí, a mí me parece que sí hay una relación clara, en el sentido de que en un ambiente poco propicio para la participación política
libre e igualitaria para la participación política en general, ¿no? Hablando de la sociedad en general, tanto hombres como mujeres, niñas y niños, pero si además es poco libre o poco igualitaria, por supuesto que hay una correlación entre esa carencia de participación política con un ambiente de violación a derechos humanos, ¿no? Normalmente en estados bien sea autoritarios o con tendencias autoritarias o con carencias graves en sus democracias, pues no hay sistemas adecuados para que el Estado pueda cumplir con las 3 obligaciones principales que tiene en materia de derechos humanos: de prevenir violaciones, proteger violaciones a derechos humanos, me refiero, proteger los derechos humanos y garantizar su cumplimiento. Estas 3 pues son obligaciones que tendría que cumplir en su integralidad. Si no hay un ambiente adecuado de ejercicio de derechos, es difícil que el Estado pueda prevenir violaciones, porque la prevención implica también el deber de diligencia debida, es decir, por ejemplo, proteger a las mujeres de violencia doméstica, es decir, aquella perpetrada por actores privados, aunque no sea el Estado mismo, aunque no sea un policía del Estado el que la esté perpetrando, por ejemplo, si no sea un actor privado, hay un deber de prevenir, hay un deber de proteger los derechos, que si no hay un ambiente democrático en donde las personas puedan hablar libremente y denunciar la violación de derechos por miedo o por situaciones de pobreza o desigualdad, o sea, porque sabemos que eso lleva tiempo, lleva dinero, ¿no? El ejercer los derechos, el poder acudir institucionalmente a exigir los derechos, por ejemplo, ante un tribunal, pues tampoco se puede dar el tercer paso de garantizar los derechos. Entonces, sí hay una correlación entre la falta de sistemas democráticos que permitan y promuevan la participación, que es a final de cuentas cómo se ponen los temas en la agenda pública sobre la mesa y cómo se ejercen los derechos, que van siempre en correlación con una institución que pueda realizar estas obligaciones y la relación con el tipo de gobierno que se tenga y la carencia en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha faltado en la discusión sobre el tema de la interrupción del embarazo en países como Honduras? ¿Qué ha faltado en la discusión, no solamente por parte dentro de las instituciones del Estado, sino también como sociedad, como organizaciones sociales, también entre los actores importantes de la sociedad, ¿no? La iglesia en estos países es un actor sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado en la discusión o en el debate con respecto a este tema en un país como Honduras, que también es bastante polarizado políticamente y religiosamente? Sí, yo creo que es muy buena pregunta en el sentido de qué es lo que tendríamos que hacer para llenar ese vacío, cuáles son esos vacíos. Yo le digo con sinceridad que no conozco el caso de Honduras al mayor detalle, en el sentido de poderme pronunciar sobre la postura, por ejemplo, de un partido político en otro. He seguido obviamente la reforma constitucional más reciente y las posturas del Partido Nacional, pero no me atrevería en ese sentido a pronunciarme sobre la situación individual de Honduras a nivel de detalle. Lo que sí puedo decir como miembro del grupo de trabajo y lo que observamos en general en el debate sobre este tema, que entiendo por lo que puedo ver, y usted me lo confirmará, que eso también pasa en el caso de Honduras, es que me parece que falta un diálogo pues más abierto y más sincero, que reconozca que hay un tema de derechos distintos que tienen que verse en su integralidad. Es decir, aquellas personas, y concretamente la Iglesia Católica, particularmente en países de Centroamérica, por supuesto, quien sea y cualquier representante de la Iglesia tiene el derecho de libertad de expresión y de manifestar su postura sobre un tema determinado. Al mismo tiempo, lo que no se puede hacer es expresar la postura sobre los derechos que pueda limitar o que pueda afectar o dañar gravemente los derechos de los demás. Entonces me parece que falta ese diálogo sincero de decir, hay una preocupación sobre el derecho a la vida, ¿de acuerdo? Hay grupos que tienen el derecho de expresarla, no tienen el derecho de con su poder empujar a ciertas decisiones del poder público, pero tienen el derecho, por supuesto, faltaba más, de expresar esa preocupación. Pero es que ese debate no se puede ver en esos términos solamente, sino que hay que ver el derecho a la vida de las mujeres y las niñas involucradas también, su derecho a la salud, su derecho a la integridad
personal, su derecho a la igualdad y no discriminación. Y mientras solo veamos una parte del debate y una parte de este fenómeno, porque sabemos que la reproducción humana es como se da, o sea, se da el embarazo solo en las mujeres y niñas. Y mientras no se escuche su voz, estamos ignorando, digamos que un fenómeno humano en su conjunto, al no escuchar su voz, sus opiniones, su sufrimiento, porque sabemos que estos casos no son solo así de un ejercicio sumamente liberal de derechos humanos de las mujeres. No, no, es que también se trata incluso de posibles casos como el forzar a una niña de 11 años que ha quedado embarazada como resultado de una violación a tener el bebé. Eso ha dicho Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, es un acto de tortura. O sea, estamos hablando de, en algunos casos, las violaciones más graves, de una de las violaciones más graves a derechos humanos. Y mientras no se vea esta, digamos que radiografía completa y que haya esta polarización tan separada de que uno no pueda mirar al otro lado, me parece que es muy difícil avanzar en posturas porque hay que reconocer la dignidad de todos los seres humanos involucrados en este tema y pues sí, particularmente de las mujeres y niñas por esa posibilidad fisiológica de ser las portadoras, digamos, de la reproducción de la especie humana, nada más y nada menos. ¿Qué papeles debemos jugar los medios, las escuelas, el sistema educativo? Porque mucho de esto, por ejemplo, nosotros que hacemos periodismo y vamos a las comunidades, es muy normalizado en las zonas rurales que una niña esté embarazada a los 14 años, está normalizado, como sociedad no se está viendo como una violación al derecho de esta niña. Es como muy, muy difícil romper ese paradigma, ¿no? Y esa tradición de la violación, la tradición, bueno, el mismo machismo, ¿no? Que hace que esto se normalice. Entonces, ¿qué papel juegan los medios de comunicación, las escuelas, para poder ir cambiando también o abriendo estas discusiones en zonas donde la discusión política no se está dando, ¿verdad? Pero sí se están dando las violaciones y se están dando todas estas situaciones contra las niñas? Sí, yo creo que los medios de comunicación y los papel, porque también como estados, y Honduras lo es, Honduras es estado parte, por ejemplo, de la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer desde 1983, así como de la Convención Belém do Pará, la convención a nivel regional para la eliminación de, ahí específicamente, no solo discriminación, sino eliminación de violencia contra las mujeres, pues hay parte de esas obligaciones en materia de derechos humanos implican la educación en derechos humanos, la educación en igualdad de género también. Entonces hay una obligación del Estado, bien sea sobre sus instituciones de educación públicas o bien sea sobre las privadas, pero con el papel de supervisión que debe jugar el Estado sobre todos los actores privados bajo su jurisdicción, de educar en igualdad, de educar eliminando barreras y estereotipos de género de los dos lados, ¿no? Estereotipos de género que permiten el machismo y que le otorgan cierto rol social a las mujeres y niñas que en muchas ocasiones limita su libertad y el ejercicio de sus derechos. Entonces creo que tanto a nivel educativo como en lo que toca a medios de comunicación hay una responsabilidad también de los medios, por ejemplo, de visibilizar estas cuestiones, lo que me está diciendo. Es decir, si en el ambiente rural pues hay temas que se quedan en una estadística, pero que no se muestra el impacto en la vida de una niña de 14 años, el haber quedado embarazada, eso cómo se vive, cómo hay una lejanía a veces, ¿no? Entre el entorno de una mujer urbana y una niña en el entorno rural, y creo que toca a los medios también conectar esos dos mundos, visibilizar esas historias, dar voz a esas niñas y mujeres y documentar estos casos y que pueda, por lo tanto, sensibilizarse, crear conciencia y comprender mejor la magnitud del fenómeno del que estamos hablando. Y quería también, si me permite, volviendo un poco al tema que me decía sobre los sistemas democráticos, precisamente ahí el papel que juegan los medios y los sistemas educativos, porque un dato importante que me parece que también muchas veces falta en la discusión es mirar que en la mayoría de los países democráticos del mundo con democracias funcionales, con sistemas de acceso a la justicia, del poder judicial
funcionales, en la mayor parte de ellos está descriminalizado la interrupción voluntaria del embarazo y hay un acceso al aborto legal y seguro. Eso es un dato que nos tiene que llamar la atención. Si en países de muy distinto corte ideológico, del norte de Europa, del sur de Europa, pero no solo, también de algunas partes de América Latina, en Corea del Sur hay ahora mismo una discusión sobre una ley de interrupción voluntaria del embarazo, con muy distintas tradiciones culturales, familiares, religiosas también. En aquellos lugares donde se ha permitido el aborto legal y seguro, hay menos cantidad de abortos, es decir, se logra finalmente el objetivo deseado, incluso el objetivo que quieren los grupos pro vida, es decir, hay menos cantidad de abortos porque hay acceso a un aborto legal y seguro y porque en sistemas democráticos, pues este papel que juegan la educación y los medios está finalmente mejor logrado y llega a un mayor número de personas. Lo que pasó aquí en Honduras cuando se legalizó el aborto en Argentina fue pues una reacción bastante drástica y contraria a lo que se estaba esperando, ¿no? Como reacción en Latinoamérica. Honduras aprobó este blindaje que incluso le llamaron el candado contra el aborto, un blindaje a la Constitución de la República para que sea más difícil una reforma que permita la interrupción del embarazo por 3 causales, que fue, digamos, una de las luchas de los grupos feministas cuando se reformó el Código Penal, por ejemplo. Además, Honduras mantiene todavía vigente la prohibición total de la pastilla anticonceptiva de emergencia, lo que ha impedido la creación de un protocolo integral de atención a sobrevivientes de violencia sexual. Usted ya mencionó algunos acuerdos que Honduras, de los que Honduras es signatario, pero sí me gustaría como que nos reafirme un poco qué acuerdos, cómo está siendo visto Honduras desde la comunidad internacional con respecto a estas acciones que van en contraposición o que van en contra de los acuerdos de derechos humanos y de derechos de las mujeres y niñas en estos momentos. Gracias, sí es interesante siempre tratar de verse a uno mismo también desde fuera, ¿no? No solo en el espejo en el que normalmente nos miramos, sino también cómo se está reflejando esto, cómo se está percibiendo, como usted dice, al exterior. Al interior yo sé por las organizaciones de sociedad civil que nos contactan, que se ve con preocupación, y le puedo decir que a nivel de Naciones Unidas y en otras partes igualmente se ve como un tema de seria preocupación, porque se identifica, y así lo ha dicho oficialmente el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas al que tengo el honor de pertenecer, que esto se ve como un retroceso. O sea, ya no es solo que se estén violando los derechos humanos de mujeres y niñas en la práctica, sino que con esta reforma constitucional es un retroceso incluso normativo, ¿no? De estar previsto solo en el Código Penal, ahora con la reforma al artículo 67 constitucional y el blindaje con un requerimiento de una mayoría más amplia para poder, en su caso, reformar esa nueva disposición constitucional que efectivamente, como dice, funciona como un candado, pues ese tema se ve con muchísima preocupación. El grupo de trabajo que hizo una visita oficial a Honduras en 2018, el informe está disponible para todos ustedes y todas ustedes en la propia página del grupo de trabajo, el informe donde desde entonces ya se hacía recomendación al Estado de Honduras para garantizar, para descriminalizar eso ya del Código Penal en los casos, estos casos muy extremos previstos por lo menos, y abrir también un debate más, digamos que más integral sobre el tema. Y ahora en enero de este año 2021 también se emitió no un informe completo, sino una nota, un comunicado del grupo de trabajo al gobierno de Honduras, o al Estado, mejor dicho, al Estado en su integralidad, donde se expresaba esta preocupación y donde se reiteraba en cuanto a instrumentos que me preguntaba, que con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recordando el tema de la igualdad socioeconómica de la que hablábamos, de todos estos Estado parte Honduras, y sobre todo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
como los tratados principales. Podemos pensar también en la Convención contra la Tortura, todos estos que han sido ratificados por Honduras, que con base en esos instrumentos, más aparte las interpretaciones que de ellos han hecho los comités de tratados, el propio grupo de trabajo nuestro, que han hecho estas interpretaciones, que le digo, porque pues finalmente algunos de estos tratados internacionales son antiguos, ¿no? Los dos que mencioné de civiles y políticos y económicos, sociales y culturales son de 1966. Entonces, claro, específicamente no contemplaban esto. Lo que se ha ido haciendo es actualizar, modernizar la interpretación de los instrumentos clandestinos e inseguros, a las estadísticas de muerte de mujeres y niñas, a todos los casos de violación e incesto. Es decir, cómo se entienden estos derechos humanos universales y generales en la vida concreta de las mujeres y de las niñas. Y ahí hay, pues le digo, múltiples expresiones en ese sentido y un comunicado específicamente sobre este tema de la reforma constitucional como un tema de gravísima preocupación por el retroceso que implica. Bueno, ya para terminar, ¿qué políticas públicas son necesarias para que en esos países se empiece a garantizar o se garantice mejor los derechos sexuales y reproductivos a mujeres y niñas? ¿Y cómo deben ser construidas estas políticas públicas? Porque a veces las políticas públicas están, ¿no? Pero también tienen un problema de implementación o tienen un problema de socialización. O sea, ¿cómo se construye la política pública? No sé qué recomendaciones tienen ustedes al respecto. Muchas gracias. Sí, la política pública tendría que construirse con una perspectiva de derechos humanos, es decir, tomando estas pautas que nos dan todos los instrumentos y todas las interpretaciones de los comités, grupos de trabajo, relatores acerca de precisamente cómo se construye la política pública. Hay recomendaciones muy precisas en diferentes temas. Hay que mirarlas, analizarlas y pues adaptarlas a la situación del país concreto. Y además de una perspectiva de derechos humanos, pues es necesaria una perspectiva de género, es decir, de un estudio acerca de cómo una política pública determinada afecta a mujeres y niñas, que en muchísimos casos las afecta de forma desproporcionada o las afecta en una forma distinta que a los hombres y niños. Pensemos, por ejemplo, en una política pública en materia laboral o en materia de pensiones o de acceso a la seguridad social. Si no hay un reconocimiento oficial de ese trabajo doméstico, un lugar donde esas mujeres, que sabemos que es un trabajo desproporcionadamente feminizado, o sea, sabemos que el trabajo doméstico es realizado en todo el mundo, en su gran mayoría por mujeres, muchas veces mujeres migrantes, mujeres en situación de pobreza. Si no hay un mecanismo que antes de esa política pública permita que las mujeres se registren en la seguridad social para que ese trabajo pueda ser reconocido y después puedan acceder a las pensiones, a la seguridad social, a poder inscribir a su hijo o a su hija en una guardería mientras ellas realizan el trabajo. Si no hay ese análisis de género, si se hace de forma generalizada, sin mirar el impacto en la vida real de las mujeres y de las niñas, pues difícilmente tendrá éxito. Además de estas perspectivas de derechos humanos y de género y de niñez, uno podría agregar también, es decir, el impacto diferenciado por edad, no solo de niñez, ¿verdad? De niñez también cómo afecta a mujeres adultas mayores, obviamente cómo afecta a mujeres y niñas con discapacidad, en situaciones específicas, por ejemplo, mujeres migrantes o indígenas, ¿no? Todo eso se englobaría en una perspectiva de derechos humanos. Pues el siguiente paso es la información adecuada y lo que decía, la socialización, es decir, que las posibilidades que ofrece una cierta política pública, por ejemplo, pues eso, acceso a un cierto subsidio, a una ayuda del Estado, a poder acceder a pensiones, a poder como trabajadora doméstica inscribirte en algún sitio donde hay una institución pública que puede registrar tus datos, etcétera, etcétera, pues que eso se sepa, ¿no? Y eso pues pasa por muchos filtros, ¿no? O sea, que esté en el idioma que la persona pueda entender, que si la persona no sabe leer y escribir, se le haga saber por otros medios. Es decir, acercar esa información y socialización a toda la población con la perspectiva de sus necesidades específicas. Bueno, muchas gracias por su tiempo, doctora Dorothy Estrada Tank, experta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y Niñas de las Naciones Unidas. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por su tiempo y por la entrevista.